Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Puede sentarse. Te adoramos, Dios. Gloria. Bendito En la noche, en esta noche, Dios me da un mensaje y es acerca de la tentación. La tentación es el arma favorita del enemigo. Pero antes de entrar en el tema, vamos a leer un versículo bíblico en el libro de Santiago. Santiago 1, del 13 al 16. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Santiago 1, del 13 Adoramos Amén. Jesús. al 16. Amén, vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos. Jesús. Y la palabra de Dios dice en Santiago 1, del 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santo Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado en esta noche. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, a través de ese mensaje, Padre. Permite, Señor, que este mensaje more en nuestros corazones, Señor, y lo pongamos en práctica para tu gloria y honra. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Amén. Jesús. Y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. La tentación es el arma favorita del enemigo. Hermanos, desde la creación del hombre, desde que Adán y Eva cayeron, todos los hombres, todos estamos sometidos a tentaciones y estamos sometidos a pruebas. No nos podemos sentir mal cuando estamos en medio de una tentación o estamos en medio de una prueba. Pero sí debemos sentirnos mal en la decisión que vamos a tomar. Si decidimos dejar ser seducidos por la tentación o la prueba, o si resistimos los dardos del enemigo. Ahí está la diferencia. La diferencia no es ser tentados, porque todo el tiempo vamos a ser tentados. Siempre y cuando estemos en este mundo vamos a estar en medio de tentaciones, en medio de pruebas. Algunas van a ser fáciles, otras van a ser difíciles. Pero la decisión que nosotros tomemos es la que hace la diferencia. La palabra hace referencia a pruebas y a tentaciones. Y yo estuve buscando acerca de prueba y encontré la definición de prueba, que la prueba es el ensayo o el experimento que se hace a algo o a alguien para saber cómo saldrá en su forma definitiva. O sea, es cuando tú ensayas algo para saber qué es. Esa es la prueba. Y vemos en Santiago 1, del 2 al 4. Y la palabra de Santiago 1, del 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, y que no os falte alguna cosa. Entonces, cuando somos probados, esa prueba nos permite saber qué hay en nosotros. Un pastor conocido tiene una frase que dice que cuando nosotros estamos sometidos al fuego o en medio de la prueba, es que nos damos cuenta de qué estamos hechos. Porque mucha gente en medio de la prueba dice: no, hasta aquí llego. No, esto ya es demasiado. Ya no puedo seguir más. Ya aquí caigo. Y realmente el Señor lo que nos está diciendo en Santiago es que nosotros debemos, suena
contrario, porque los sentimientos de nosotros como seres humanos, cuando estamos en medio de la prueba, es de aflicción, de angustia. Pero aquí nos dice que estemos, Vive Jesús. tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque al final de la prueba, el Señor te va a promover, te va a usar, va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero no es que la prueba sea el motivo de que nos vamos a alejar de nuestro Señor. Y la palabra hace la diferencia entre prueba y tentación, porque también estuve buscando qué era tentación. Y en un lenguaje bíblico, la tentación es un deseo desenfrenado que nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es un deseo desenfrenado. ¿Y quién es el tentador? El enemigo. El enemigo es el tentador. ¿Y dónde está el campo de batalla de esa tentación? En nuestra mente. En nuestra mente está el campo de batalla. Y nosotros no podemos sucumbir ante los deseos de esa tentación. Y lo estábamos leyendo en Santiago 1 del 13 al 15, donde decía, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Pero presten la atención, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Bueno, yo me puse a pensar, ¿y qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Y encontré que concupiscencia es el anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales. Concupiscencia es el anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí quiero explicarles algo, hermanos. En la tentación hay un proceso. No es que la tentación sale de la noche a la mañana y ya caíste en pecado. Si la tentación te llega de la noche a la mañana y caes en pecado, déjame decirte, estás mal, muy mal. Porque la tentación comienza con la concupiscencia, que es el deseo. Es el deseo carnal por algo. Por decir algo, nosotros como hombre vemos a una mujer atractiva y comenzamos a maquinar, comenzamos a imaginar cómo sería. ¿Será que sí le gusto? ¿Será que no me gusta? ¿Le caigo bien? A mí me gusta mucho y podemos ser felices. Y se inicia a formar una película, a formar toda una trama sobre lo que podría pasar. Ahí estamos en la concupiscencia y estamos siendo tentados por nuestra propia concupiscencia, nuestra debilidad. Cuando esa concupiscencia llega a su punto máximo, ya tú tomas el deseo, la decisión. Porque no es únicamente, tú imaginas por cierto tiempo y luego tomas una decisión. Y la decisión es, sí, voy a ceder a esa tentación. Cuando cedes a esa tentación, allí es donde nace el pecado. Te falta un empujoncito, que ya es la acción. Cuando tomamos la acción de pecar, ahora sí el pecado es consumado. Y ahí sí ya la regaste. Ahí sí ya la regaste. Entonces es todo un proceso que nosotros como cristianos tenemos que saber y estar alertas acerca de esa situación. Cuando comenzamos a sentir que somos tentados, en medio de ese proceso nosotros podemos parar en algún momento. Y si paramos eso,
no vamos a caer en pecado. Pero si nos dejamos llevar, vamos a caer en el pecado. Bendito eres tú, Señor. La gloria y la honra es para ti. Amén, aleluya. Y después de que el pecado es consumado, es la muerte. Porque el pago del pecado es la muerte. Y yo quisiera mostrarles en dos ejemplos. Uno de prueba y otro de pecado. Y si vamos a nuestras Biblias, a Génesis 39. En Génesis 39 podemos ver la historia de José. Y vemos cómo José es sometido a una prueba. Adoramos Dios. José fue vendido, fue llevado a Egipto y fue vendido a Potifar, el jefe de la guardia. Y Potifar lo lleva a su casa, lo instala, y José se convierte en el mayordomo de Potifar en su casa. Y José se encarga absolutamente de todo. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, la esposa de Potifar le mete el ojo a José. Le puso el ojo a José y dijo: este niño está muy lindo, este es mío. Pero José en ningún momento se sintió atraído o sintió deseos o quiso buscar a la mujer de Potifar. José estaba en otra sintonía. José quería agradar a Dios. José quería hacer la voluntad de Dios. Y tenía esa gran prueba. Porque me imagino que la mujer de Potifar no era una mujer fea. Debió haber sido una mujer atractiva. Pero no era lo que José estaba buscando. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 39, el 9, dice, cuando ella lo acosa y lo acosa, él le dice, y aconteció que después que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces él tenía todo claro. José tenía todo claro. Él sabía que él no podía acceder a esa mujer. Es más, ni tan siquiera había puesto sus ojos en ella. Pero ella sí. Y el acoso de ella hacia él era continuo, era constante. Mejor dicho, era una prueba para José y era una tentación para ella. Porque ella decía: este es mío. Y José queriendo agradar a Dios. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, él está pensando en agradar a Dios. Y eso es lo que debemos pensar nosotros. Sea prueba, sea tentación, debemos pensar en agradar a Dios. Y continúa la palabra, dice: hallando ella a José cada día y no hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer sus oficios, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella asió de sus ropas, diciendo: duerme conmigo. Cuando la palabra aquí dice asió de su ropa, quiere decir, ustedes saben que en ese tiempo se utilizaban batas, eran unas batas. Asió es que lo cogió y le arrancó la ropa. O sea, así de fuerte la tentación, y ella había dicho: esto hay que consumarlo.